Salve María a todos y bienvenidos a este programa de Radio Católico, Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En el programa de hoy vamos a aprender por qué la vida íntegra, aunque esté marcada por el sufrimiento y la penitencia, atrae a las personas. Y también cómo dejar esa tendencia que tenemos de apropiarnos de los méritos cuando hacemos algo bueno. Y además, otra cosa, cómo hacer para no dejar pasar las oportunidades que Dios nos da para crecer y ser mejores. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa 106 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del segundo domingo del tiempo común. San Juan Bautista, el ejemplo del apostolado desinteresado y auténtico. En la sección Espiritualidad, cómo no dejar pasar las oportunidades que Dios nos da para crecer y ser mejores. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos entonces al programa número 106 de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Como ustedes saben, este es un rincón donde heraldos del mundo entero se reúnen para comentar aspectos del Evangelio semanal y al mismo tiempo traernos tesoros autentiquísimos de los comentarios que el fundador de los Heraldos del Evangelio hace, Monseñor John Cladías, a todos los Evangelios y a todos los domingos de la liturgia en sus 3 ciclos. El día de hoy vamos a tratar un evangelio, que es el evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario, que nos trae unas preguntas muy aplicables a nuestra vida espiritual, sobre todo siguiendo el programa anterior, donde hablábamos de la gran profecía cumplida de San Juan Bautista, que es justamente, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Porque esa frase, si bien continúa resonando en la liturgia y continuará por los siglos de los siglos, al mismo tiempo podemos ver que tiene una aplicación muy, muy particular porque San Juan dividía las aguas, San Juan dividía la sociedad y en definitiva provocaba o la admiración de unos o el odio abierto y el rechazo a justamente su profecía que hablaba sobre la venida del Mesías, la venida inminente del Mesías. Y eso tiene muchas aplicaciones a nuestra vida espiritual también, como decíamos en el programa anterior, porque evidentemente esa actitud se refleja muchas veces cuando vemos a alguien que es superior, cuando vemos a alguien que es mejor que nosotros. Entonces, claro, o podemos admirar o rechazar, y es justamente lo que pasa en este evangelio. Y como fruto de la admiración, vemos que se acercan los 2 primeros apóstoles, y de ese primer apostolado que nuestro Señor hace con ellos, vendrá ni más ni menos que la figura de el propio San Pedro. Pero bueno, para conversar sobre estos temas, hoy tenemos en el programa la alegría de contar con la presencia del hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos, el doctor Saúl Castiblanco. Salve María a los dos, bienvenidos como siempre. Salve María, hermano Gustavo, salve María, doctor Saúl. Soy María, don Fernando, soy María, don Gustavo, y un saludo a la querida audiencia. Es importante recordarles que el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum. Es misionero en España, es misionero en Italia. Hoy, de hecho, nos atiende desde... Hermano, ¿dónde está? Ahora estamos en Madrid. Ah, bueno, entonces está en Madrid. Perfectamente. El doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Entonces, esto puesto, vamos a pasar al Evangelio, que es el Evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo, estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Y entonces la primera cosa que surge aquí es el gran desprendimiento de San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque en ese momento, este profeta, último profeta del Antiguo Testamento, primer profeta del Nuevo, tiene una relevancia impresionante, ha generado ya un movimiento popular dentro de todo Israel. Las personas quieren bautizarse y evidentemente la pregunta surge: bueno, entonces, ¿es este el Mesías? Y alguien que estuviese buscando atención sobre sí mismo, evidentemente se hubiese atribuido un papel que no era. Y la primera cosa que se ve aquí en la figura de San Juan Bautista es el desprendimiento enorme con que toma todos esos discípulos que ha recibido y los quiere llevar hacia el Mesías, hacia nuestro Señor. Entonces, ¿qué les parece? Podemos comenzar por ahí. ¿Cómo es que muchas veces las personas se dedican a un apostolado? ¿Cómo es muchas veces que las personas se dedican a... En fin, ¿cuántas veces los vemos en las parroquias? Y que de repente, claro, existe un poquito de éxito, existe un poquito de suceso, por así decir, y ahí inmediatamente nos apegamos. Entonces, ¿qué les parece? San Juan Bautista y ese desapego que lo lleva a llevar a todos sus discípulos hacia el Señor. Bueno, yo creo que lo primero que hay que considerar en este caso, en este evangelio, es volver a recordar el papel fundamental que tenía el Mesías dentro de la concepción del pueblo de Dios, de Israel, el pueblo de Israel, ¿no? Era realmente esperado desde, vamos, se puede decir que desde tiempos de Moisés, anunciado por los profetas, a él hacía referencia a los salmos. Era un evento como nosotros ahora, realmente, como nosotros esperamos la paruxía, ¿no? La segunda venida del Señor. Ellos esperaban el Mesías. La gran diferencia es que para ellos el Mesías era todavía un elemento no claro, en el sentido que había diferentes escuelas de espera, diferentes características para este Mesías que tenía que llegar, pero todos sabían que era una presencia firme y constante del Señor en medio de su pueblo. Entonces, en este sentido, habíamos hablado en los comentarios del Evangelio, en el Adviento, que todas las madres de Israel esperan ser madres del Mesías. En fin, era algo glorioso, era algo que unía al pueblo de Israel dentro de los límites de la época, claramente. Entonces, esto lo digo porque le da todavía una mayor importancia a lo que era propiamente todo lo que rodeaba el Mesías. O sea, todo Israel quería conocerlo, todo Israel quería ser su discípulo. Existía realmente un gran aliciente, ¿no?, para esta figura mesiánica, esta figura del Mesías, del ungido. Esto hace, digamos, valorizar más todavía la actitud de San Juan Bautista, que obviamente hay que pensar que San Juan Bautista es el primer devoto de la Virgen. Él recibe ya el Espíritu Santo, dicen los teólogos, en el seno de Santa Isabel. Entonces, por lo tanto, él mismo, en cuanto santo, en cuanto último profeta del Antiguo Testamento, primer profeta del Nuevo Testamento, él tenía que tener una presencia del Espíritu muy fuerte, claro, pero también por una lógica espiritual tendría que tener esta tentación por parte de Satanás, de él, que era llamado a mostrar al Cordero de Dios, o sea, mostrar al Mesías. Él iba a tener una tendencia a apropiarse, ¿no? Porque lo que seguramente nos puede explicar mucho mejor el doctor Saúl, es muy humano, es muy psicológicamente humano el apropiarse de las características de las cosas que no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Que no son las correspondientes a nuestra forma de ser. Dicen muchos teólogos que le fue borrado, es así, ¿no, Fernando? Le fue borrado el pecado original al momento de su santificación en el seno de su madre. Entonces Es una alguien diría, hipótesis bueno, fuerte. es una hipótesis. Entonces alguien diría, bueno, entonces no tenía tendencia al engrandecimiento, no tenía tendencia a la apropiación. No, pero Adán tampoco tenía tendencia y mire que escuchó la voz del demonio que le decía, seréis como dioses, ¿no? Y se dio. Entonces, como lo dice don Fernando, si esa tendencia está, esa tentación le puede venir inclusive a una persona sin pecado original, y esa tentación sobre todo nos viene a nosotros, ¿cierto? Entonces es la hora de tomarlo como ejemplo. Una persona completamente desapegada, completamente admirada por aquel del cual él era un mero heraldo, un mero anunciador,
y que cuando tuvo que entregar todo su apostolado, lo hizo no solamente de una manera fácil, sino contento porque estaba cumpliendo su misión. Y vemos esta figura, entonces, Monseñor John Cla le llama el evangelizador desapegado y atrayente, ¿no? Porque claro, en definitiva, la humildad atrae a las personas. Muchas veces vemos que las personas se quejan de los otros, nos dicen, porque tal persona hizo esto, tal persona hizo aquello. Siempre la culpa la tiene el vecino, ¿no? Pero en definitiva, si queremos, y claro, y en consecuencia, nadie quiere acercarse a ese tipo de persona, porque ve, o sea, se queja de este, se queja de aquel, habla mal, nunca está en paz. ¿Quién va a acercarse a esa persona? ¿Quién va a sentirse atraído por ese tipo humano? En cambio, San Juan Bautista no. Era un evangelizador atrayente porque era desapegado y por eso justamente toda esa capacidad de atraer llamaba a las personas. Y llama ni más ni menos que dos personas inflamadísimas de celo por encontrar el Mesías, que era Andrés y Juan. ¿Y qué apóstoles justamente acabó llamando con esa atracción, no es cierto? No, exactamente. Lo que sabemos por los evangelios es que los discípulos de San Juan Bautista venían de todas partes. En el evangelio aparecen paganos haciéndose discípulos, yendo a bautizarse. Eso es una cosa realmente notable. Es verdad que no era único, no era inédito que hubiera paganos que se acercaran al cristianismo, pero de eso nos hace una idea de cómo era fuerte, de cómo era extendida esta llamada que hacía San Juan Bautista, que hasta paganos, ¿no? lo acogían. Y otra cosa que es bueno hacer notar, el Evangelio nos dice, vestía con piel de camello y comía miel silvestre y langostas del campo. O sea, no había en su vida algo que atrayera a sus fieles, era penitencia pura. ¿Cómo es posible entonces, no? Una vida tan austera atrayera a tantas personas, justamente porque es un signo de genuinidad. Por lo tanto, estos discípulos que aparecen aquí, tenemos aquí a los dos discípulos que se acercan a nuestro Señor, impulsados por San Juan Bautista y realmente impulsados por él. O sea, vemos que es una cosa genuina. El propio texto nos lo dice propiamente, que estos dos discípulos de San Juan están siguiendo a San Juan, pero siguen a San Juan con una fidelidad, no son apegados a San Juan, en el sentido que una vez que San Juan les dice que es él el que está anunciando, entre comillas, abandonan a San Juan. No lo abandonan, lo están siguiendo de verdad, porque el primer seguimiento de San Juan era para buscar a Cristo, era para seguir a buscar a Jesús. No, eso es maravilloso, toda la escena es maravillosa de desapego total, porque también los apóstoles, Juan y Andrés, podían haberse apegado al Bautista. Creo que comentábamos en un evangelio anterior que algunos inclusive no quisieron, a pesar de la clara indicación de San Juan Bautista, seguir a nuestro Señor. Pero ellos lo que estaban era siguiendo ya al Mesías en las palabras del Bautista. El Bautista seguramente describía lo que vendría a hacer aquel de cual él solamente estaba allanando los caminos, ¿no? Estaba preparando el terreno. Seguramente ya había colocado en los corazones de Juan y Andrés y de todos sus discípulos, los que lo quisieran recibir, la figura del Mesías prometido, tal como el Mesías era, no como el Mesías era querido por muchos que buscaban la grandeza de Israel. Y entonces cuando San Juan Bautista les señala que ese es el Cordero que tienen que seguir, ellos casi que lo hacen de una manera natural y alegre. Ese es el camino, ese es el paso siguiente en la realización de mi vida. Realmente son hechos muy bonitos que nos enseñan a realmente, a tener los afectos rectos, a admirar lo que debemos admirar, a tener desapegos y a buscar sobre todo la unión con Cristo, que es la que nos da la felicidad, la que realmente nos hace cumplir la vocación de nuestras vidas. Hay un aspecto también interesantísimo y es que San Juan Bautista no hace una explicación académica ni se extiende largamente. Simplemente dice, he aquí el Cordero de Dios. Y fue suficiente para que los dos siguiesen a nuestro Señor inmediatamente, ¿no? Qué docilidad, qué prontitud para justamente lanzarse, ¿no? Inmediatamente y seguir a aquel que es el Mesías. Ahora, hermano Fernando, ¿por qué el Cordero de Dios, como digamos afirmación, ya significaba que ese era el Mesías? ¿Cuál era la relación por la cual un hebreo de ese tiempo decía, entonces, ese es el Cordero de Dios, significa que ese es el Mesías? ¿Por qué? ¿Cuál era la relación tan clara
que existía. Bueno, vamos a ver. Hay que pensar, lo que he dicho anteriormente, que los títulos mesiánicos eran varios, porque eran varias las figuras, eran varias las posibilidades que digamos, que podría tomar el Mesías delante del pueblo de Israel, ¿no? Porque no podemos olvidar que cada sector del pueblo, cada grupo religioso dentro de los judíos tenía una concepción distinta. No todos, por cierto, no todos los judíos eran mesiánicos. Eso hemos tenido ocasión de hablar del tema en otros comentarios. Y entonces no todo el mundo realmente tenía esa esperanza firme. De hecho, aparece más adelante en el Evangelio cuando nuestro Señor habla a Santa Marta y le dice, no, Santa Marta diciendo, yo sé que tú eres el Mesías que ha de venir. Es una profesión de fe. No todos los judíos tenían esa idea de una venida real. Había varias hipótesis. Eso para entender. Entonces, una vez de los judíos que realmente tenían la esperanza del Mesías, había algunos que lo esperaban como un jefe militar. Bueno, los propios apóstoles van a decir después, es ahora que va a ser restaurado el reinado de Israel. Se esperaba como un reinado propiamente militar, civil, como era el Imperio Romano, pero judío, que sometiera a los pueblos, ¿no? Luego estaban los que decían, los que lo esperaban propiamente como un sucesor de David. O sea, había muchos tipos de Mesías, entre comillas, ¿no? Ahora bien, San Juan Bautista, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, como sabemos, era de la rama mesiánica que esperaba que el Mesías librara al pueblo de Israel de sus pecados, que lo devolviera a la senda del Señor, ¿no? Los tenían claro por los profetas que el pueblo de Israel se había separado de la senda del Señor porque había cometido pecados, ¿no? Eso es muy importante. Entonces utiliza la figura de cordero porque según la teología del antiguo Israel, el sacrificio de un cordero en el templo por manos del sacerdote, siguiendo un ritual propio, era un sacrificio propiamente que expiaba los pecados, que quitaba los pecados del que lo ofrecía. ¿De acuerdo? Entonces, dar este título de Cordero de Dios al Mesías significaba que el Mesías tenía una dimensión principalmente espiritual, y con esta dimensión espiritual, este Mesías quitaría los pecados del mundo. Claro, como vemos en el Evangelio, no esperaban los judíos que este sería un siervo doliente que moriría. Los judíos, o sea, incluso estos que esperaban que se quitaran los pecados, no esperarían que el Mesías fuera un siervo doliente que, torturado y muerto, quitara los pecados. Esperaban más bien una gloria de Dios, que el Mesías, en cuanto representante de Dios, pues quitara los pecados de alguna manera, pero que no muriendo. No entendían los signos. De hecho, lo vemos en el Evangelio, los propios apóstoles, hasta la efusión del Espíritu Santo, tampoco entienden la muerte de nuestro Señor y su posterior resurrección. A pesar de que estuviera profetizado y que hubiera figuras en el Antiguo Testamento, era tan distinto a la concepción habitual del pueblo de Israel que no lo entendían. No los podemos criticar, como ya muchas veces hemos dicho, nosotros tampoco lo hubiéramos entendido. Nosotros tenemos la gracia de tener los 2000 años de Iglesia Católica. Estamos subidos a 2000 años de Iglesia Católica que nos hacen entender las cosas de forma mucho más sencilla. Entonces, es esto. El cordero en el Antiguo Testamento era el que quitaba los pecados. Porque ofreciendo el sacrificio del cordero, expiabas tus propios pecados, los de tu familia. Hay una relación directa con el cordero de la cena pascual, la Pascua, la salida de Egipto, la vuelta a Dios, la tierra prometida. Era una figura fundamental, una figura central propiamente de la teología del pueblo de Israel, que tenía muchas dimensiones. Entonces, el decir, este es el Cordero de Dios, prácticamente no se igualaba, no era un título divino,
o sea, el Cordero de Dios no significaba que ese Cordero de Dios fuera Dios, sino que implicaba un instrumento precioso de las manos de Dios, lo cual desde luego el Mesías era. No llegaban todavía a la concepción de que realmente el Cordero de Dios sería también Dios. Y ahí quizás vendría un aspecto muy psicológico, porque como el hermano Fernando decía, ¿no? Ya estamos subidos a 2000 años, ¿no? De leer el Evangelio, de que haya pasado de generación en generación, y para nosotros es un poquito natural. Entonces, sí, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, entonces lo siguieron y lo siguieron, ¿no? Y listo, ya lo aceptamos. Pero si vamos a pensar un poquito del punto de vista psicológico, primero, entonces ese es el Mesías. Ya debería ser una cosa, ¿no? Que les debería dar así un cierto respeto y un cierto temor en el punto de vista de venerar a esa persona. Pero ellos están tan movidos por el amor, tan movidos por el deseo de acercarse a ese Mesías, de conocer a ese Mesías, que tienen una audacia increíble, porque lo comienzan a seguir y como que lo comienzan a perseguir, ¿no? Y nuestro Señor se da vuelta y dice, y bueno, ¿qué queréis, no? Y ahí ellos le dicen simplemente, Señor, ¿dónde vives? ¿No? Y eso es una escena muy inocente, pero que al mismo tiempo muestra cómo estaban movidos por esa admiración total de querer seguir, cueste lo que cueste, y por más que falten las palabras, cómo explicarse, encontrar una manera de decir, Señor, ¿dónde vives? ¿Cómo podemos estar contigo? Qué actitud interesante y al mismo tiempo, cómo nos puede inspirar, ¿no? Porque ciertamente cuando vemos algo que es mucho mayor que nosotros, o lo amamos o nos quedamos en esa mediocridad que no va a seguir a nadie. La gracia puede hacer cualquier cosa, ¿cierto? Entonces San Juan Bautista les dice a los dos discípulos, es el Cordero de Dios, y ellos movidos por una gracia, de una manera, por así decir, inopinada, lo siguen. Pero normalmente la gracia corre armónica con la naturaleza, entonces se afirma que fue tal la buena preparación que hizo San Juan Bautista de estos dos discípulos, que esa preparación fue coronada con esa frase para que siguieran a Cristo. Ya venía una preparación previa, ¿no? En la virtud, en una correcta exposición de lo que sería el Mesías, de cómo ese reino que traería el Mesías sería sobre todo un reino de virtud, un reino de la práctica de la fe, ¿cierto? Y entonces cuando, parece que fue la segunda vez, este trecho del Evangelio que estamos comentando, cuando San Juan Bautista por segunda vez le dice, ese es el Cordero de Dios, ahí termina esa coronación de esa preparación. Y los discípulos ya estaban preparados para seguir al Mesías. Y aprovecho la circunstancia para mostrar cómo esa es una actitud común de Dios. Dios perfectamente podría haber él mismo haber sido esa voz que clama en el desierto y que prepara sus caminos. Pero Dios le gusta asociar a los hombres a su tarea salvadora. Dios le gusta tener sus heraldos, tener sus condestables. Y el gran condestable fue San Juan Bautista, que preparó el terreno para la venida del Mesías. Entonces, no es solo Cristo. Sí, Cristo es el centro, es el objetivo de nuestras vidas para que nos unamos a Él, pero existen toda una serie de elementos y instrumentos que nos llevan a Cristo. En este caso, nuestro Señor quiso que San Juan Bautista, el mayor hombre nacido de mujer, preparase el terreno y preparase sus primeros discípulos. Y qué responsabilidad también para San Juan, ¿no? Porque el doctor Saúl decía esa preparación que él hizo. Y realmente uno ve que fruto de su celo fue la aparición de Simón Pedro, de San Pedro, el primer papa, el San Pedro que conocemos como apóstol. Porque aparentemente, no sé si existe alguna otra evidencia, pero San Juan Bautista no sabía que San Pedro existía, ¿no es cierto? Entonces, fruto de ese apostolado, fruto de ese celo, fruto de esa incansable preparación que él realizaba, entonces Andrés, que era hermano de Simón Pedro, encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y ahí entonces entra en escena ni más ni menos que San Pedro. Es muy interesante este punto, porque la misión de San Juan Bautista era presentar al Cordero de Dios. ¿Cómo lo hace? Él primero adquiere un gran predicado, en el sentido doble de la palabra, porque era predicador, sobre el pueblo de Israel. Se hace famoso. No nos olvidemos, Herodes, el hijo de Herodes que había matado a los santos inocentes, estaba fascinado con él. De un lugar perdido en el río Jordán, era un personaje que causaba intriga, causaba interés en la corte del rey Herodes, ¿vale?
Bueno, él se presenta delante de todo Israel, entonces acuden a él y él, cumpliendo su misión, señala al Cordero de Dios. Manda a sus discípulos, de hecho los discípulos de San Juan van a aparecer otras veces en el Evangelio, no solamente este episodio, son más. Ahora, los discípulos de San Juan, los que le son fieles, como que continúan esta misión, no se limitan a ellos ser discípulos de Cristo y se acabó ahí, no. Llaman a otros, ¿no? Llaman a otros, como es el caso justamente de San Andrés. Entonces, esto nos muestra una vez más que la condición de discípulo de Cristo no se acaba en nosotros. O sea, nosotros estamos llamados a nosotros seguir y ser otros Cristos, a encarnar las virtudes de Cristo, a seguir a Cristo y a amar a otros para que sean discípulos de Cristo, para que encarnen las virtudes de Cristo y que atraigan a su vez a otros. La Iglesia católica se expande por una cuestión de atracción personal, por un apostolado personal. No podemos esperar que solamente por el hecho de que se sepa que existe la Iglesia Católica, la gente venga. Tenemos una misión, tenemos una responsabilidad que es personal de cada cristiano de llamar, de avisar al otro, de decírselo. Si no anunciamos lo que hemos visto y lo que vivimos, no cumplimos plenamente nuestra condición de cristianos. Si San Andrés no hubiera hecho eso, San Pedro no entraba en la historia, ¿eh? Pues lo más probable que no. O sea, yo creo que sería propiamente la condición propiamente de la vocación de San Pedro era el llamado previo de su hermano. Entonces, correspondiendo, pudo hacerlo, si no. ¿Por qué no imaginar? Bueno, pero yo ¿para qué voy a llamar a mi hermano? ¿Por qué no imaginar que San Andrés de pronto pudo haber tenido ese pensamiento natural? No, no lo tuvo, ¿no? Pero podría haber dicho, oiga, ¿para qué llamar a mi hermano? Ya está casado, seguramente era mayor que él. No, él a los pocos de pronto le voy a ir contando, le voy a ir contando lo que me va ocurriendo, ¿no? Si le hubiera pensado eso, de pronto no sería San Pedro. Pero no, él estaba tomando por una admiración total de Cristo. Cuando lo vio, se entusiasmó con Cristo, así como Santa María Magdalena se dejó tomar por el amor de Cristo y le fueron borrados los pecados de su vida pasada, ¿no? Él también, y el amor es difusivo. Él quería que los más cercanos a él, San Andrés, compartieran esa alegría de quien encontró de Dios. Y ahí está San Pedro. Y acá Monseñor Sonclada también resalta la actitud de San Pedro, porque él nos dice que San Juan Crisóstomo nota que San Pedro creyó inmediatamente en lo que le transmitían y quiso conocer cuanto antes al Mesías y por eso también se dejó llevar. Y entonces ahí nuestro Señor evidentemente se le queda mirando y dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Y ahí Monseñor Sonclada nos dice, dos miradas marcaron la vida de San Pedro, esta inicial y la última, después de la cual lloró amargamente. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de esta primera parte del programa y podemos ver cómo es necesario pedirle muchísimo a Nuestra Señora que jamás nos separemos en nuestra fe, en nuestro espíritu, en nuestra disciplina, de ese San Pedro que fue llamado por nuestro Señor y que continúa entonces en la cátedra infalible de Pedro. Que la Virgen Santísima infunda en nuestras almas la felicidad de creer en lo que la jerarquía enseña, practicar lo que ella ordena, amar lo que ella ama y reconocer sus vías para llegar a la gloria eterna. Entonces, es ese deseo de apostolado, es ese fuego de alma que precisamos y que necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Pasamos ahora a un corte con el coro de los Heraldos del Evangelio y enseguida volvemos con el segundo segmento del programa, la sección Espiritualidad, y es una pregunta. El Bautista demuestra una vez más su total devoción a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque también él teme que de repente nuestro Señor pasa y no vuelva. Y esa es una situación que puede darse muchas veces también en nuestra vida. ¿Cuántas veces recibimos una gracia? Y entonces, ¿qué tal si esa gracia pasa y no vuelve? ¿Cuál será nuestra actitud? Lo vemos en 2 minutos después del corte. Ya volvemos. Deus in adiutorium meum in tenere. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filium et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper
nostri quondam corporis, exilibata Virgine, nascendo formam sum Stelis. Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos aboste protegget, ora mortis surgit. Gloria tibi, Domine, qui natus est de Virgine, cum Patre Sancto Spiritus, in sempiterna saecula. Amen. In odore unguentorum tuorum purimus, adolescentum dilexerunt temimis. Ad te elevavi oculos meus, qui habitas in celis, ecce sicut oculis servorum, imanibus hominorum suorum. Sicut oculi ancile imanibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumus vexatione, quia multum repleta est anima nostra. Pasamos ahora a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, es clásico en nuestro programa. En esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Cuentan que una vez Santa Teresa estaba rezando y de repente vio a nuestro Señor pasar cargando la cruz. De repente paró nuestro Señor, la miró por unos instantes y continuó su camino. Y evidentemente la voz de la gracia le inspiró a Santa Teresa el pensar eso, ¿no? Temo a Jesús que pasa y no vuelve. O quizás no vuelve. ¿Cómo sabemos si nuestro Señor pasa por nuestra vida y de repente no vuelve más? Y aquel momento de invitación, aquella mirada con la cual nos invita a seguir su camino, a acompañarle, quizás no se repita. Quizás haya sido una invitación que esperaba de nosotros la actitud de San Andrés, la actitud de San Juan. Y entonces, ¿qué pasa ahí en nuestra alma? Y qué buen momento para hacer un examen de conciencia y también para profundizar en nuestra espiritualidad. Entonces, quería preguntarles a nuestros panelistas el día de hoy. Bueno, si San Juan Bautista entonces dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues temía que de repente nuestro Señor pasase y no volviese. ¿Cómo debe ser entonces nuestra actitud cuando recibimos gracias sensibles, cuando recibimos consolaciones? Y entonces es al mismo tiempo un momento de mucha dulzura espiritual, pero también de mucha responsabilidad. Bueno, lo primero de todo es un principio general de vida espiritual que hay que tenerlo muy claro, que es justamente esta falta de seguridad humana que tenemos en la vida espiritual. Esto llega al punto de que nosotros nunca podemos tener la certeza de estar en gracia de Dios. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ni siquiera eso tenemos una certeza total. Hasta en eso tenemos que confiar en la misericordia de Dios. No podemos tener siquiera la certeza de salvarnos. De hecho, uno de los pecados contra el Espíritu Santo es tener una certeza de salvación, ¿no? Lo que se llama la presunción de la salvación. Y también es pecado contra el Espíritu Santo tener esta certeza de condenación. En sí mismo es pecado también. O sea, existe esta incógnita. Pero esta incógnita que no es una incógnita que nos tiene que quitar propiamente la confianza, al contrario. Es una incógnita que nos hace más estar en las manos de Dios, estar propiamente esperando en la misericordia.
esta incógnita que alcanza al momento supremo de nuestra vida terrena, que es cuando se acaba, ¿no? Y esto lo dice directamente nuestro Señor. No sabemos cómo llega la muerte llega como un ladrón. Si el propietario de casa supiera cuando llega el ladrón, estaría preparado para recibirlo, pero eso no es así. Entonces, existe en nuestra vida espiritual una incógnita, existe una serie de situaciones. ¿La manera cuál es? La manera es también la forma evangélica, vivir cada día su afán. Nosotros tenemos que querer ser santos cada día. No podemos hacer planes humanos tipo, bueno, yo esta semana voy a compartir más o menos, pero el fin de semana me confieso y estoy bueno el fin de semana, por si me muero el fin de semana, claro. No es así, porque me puedo morir ahora mismo que estoy hablando, o me puedo morir con 110 años. No lo sabemos. Tenemos que ser santos cada día. Nuestra vida espiritual se resume en el día concreto. Hoy tengo que ser santo. Es doctrina católica que la gracia constantemente nos convida a la conversión o al perfeccionamiento de la vida espiritual. Entonces, ¿cómo se entiende ahí que tengo miedo de Cristo que pasa y no vuelve? Bueno, que las gracias son las gracias. La gracia es la mayor criatura del universo, ¿no? Don Gustavo daba un signo de muchas gracias y es sentirse emocionado, ¿cierto? Una persona que, por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo alejada de la fe, pasa delante de una capilla con Santísimo Sacramento y siente una alegría dentro del alma, de pronto siente un deseo de confesarse, ¿no? Y entonces empiezan a jugar dentro del alma dos fuerzas, ¿no? La fuerza de la vida de pecado, la fuerza de la indiferencia de la religión, de muchos años de no practicarla, y la fuerza de la gracia que le trae recuerdos de su primera comunión, que le trae el deseo de llevar una vida nuevamente virtuosa, una vida pura, ¿no? Y entonces en ese momento el alma puede estar definiendo su futuro, sí, porque Dios no está obligado a constantemente derramar gracias gigantescas. Dios como que se obligó a sí mismo a dar la gracia necesaria para la salvación, pero no ciertas gracias insignes que Él constantemente nos está mandando para llevarnos a la conversión. Entonces, no podemos despreciarlas, tenemos que ver que aunque no lo veamos con los ojos de la carne, una gracia vale más que cualquier fortuna humana. Y entonces tenemos que aprovecharla para acercarnos a Dios, acercarnos a la iglesia, ¿cierto? Y si fuimos ingratos, si rechazamos unas gracias, pedir perdón, acudir a la misericordia de Dios. Como bien nos recordaba don Fernando, a esa misericordia debemos todo. Y a esa misericordia pedir más gracias y ser fiel a la gracia. Y ahí también esa fidelidad a la gracia y también lo que ustedes comentaban, quizás nos lleva a esa parte del Evangelio de hoy donde nuestro Señor pregunta a los apóstoles que le están siguiendo, ¿qué buscáis? Y esa no sería también una pregunta para cada uno de nosotros, ¿eh? Que nuestro Señor de repente pasa, nos mira y nos pregunta, ¿qué buscáis? Y ahí será lindo entonces profundizar, ¿qué les parece? Porque claro, tenemos varias opciones. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos el pecado? ¿Buscamos la sensualidad? ¿Buscamos el placer? ¿O buscamos la Santa Iglesia? ¿Buscamos la gloria de Dios? ¿Buscamos el bien de los demás? Qué momento interesante para hacerse esas preguntas. ¿Qué les parece? Bueno, justamente aquí el punto esencial, el punto fundamental es que nosotros tenemos que buscar esta gracia. La gracia no es un objeto que se atesora. Se puede utilizar por explicación, por entendimiento, una metáfora, una parábola de la gracia como un tesoro, o sea, como algo físico que tenemos, que poseemos, pero no. La gracia es una participación de la vida divina. Nosotros pasamos a ser partícipes de la vida de Dios. Entonces, en ese sentido, la gracia la tenemos que querer para nosotros santificarnos, no para aparecer delante de otros, para beneficiarnos delante del mundo, delante de los demás por la gracia, y sobre todo, como buenos discípulos de Cristo, si vivimos en Cristo, tenemos que querer que los demás vivan en Cristo. Tenemos que tener esa intención, ese interés en que también los demás vivan en la vida de la gracia. ¿Qué estamos buscando? Y casi que se podría decir en estos primeros días que estamos buscando en este año que comienza, con todo tipo de perspectivas, de esperanza y también de aprensión. Pues tenemos que recordarnos a nosotros mismos el catecismo, tenemos que buscar a Cristo, tenemos que buscar la unión con Él, que se consigue de más fácil manera a través de la Santísima Virgen, tenemos que buscar la conversión, tenemos que buscar tener una vida interior más seria. Si somos flojos en la oración, tenemos que
estar más atentos en la oración, tenemos que buscar aumentar nuestra formación de la vida cristiana. No es que yo ya en otra época estudié el catecismo y ya no, eso se olvida, y por eso la iglesia propugna la meditación diaria en las verdades de la fe, ¿no? Pero sobre todo eso, tenemos que buscar a nuestro Señor, que el resto se nos dará por añadidura. Y aquí también Monseñor John nos invita a hacer una aplicación un poquito ya más específica y que seguramente va a tener una utilidad enorme para la audiencia, porque aquí él nos dice, bueno, ¿qué buscamos en los lugares que frecuentamos? Entonces, ¿qué buscamos en nuestras compañías y en nuestras amistades? Ese es un termómetro muchas veces, porque si vamos a ver, las amistades son aquellas que nosotros favorecemos y son relacionamientos muchas veces muy profundos. Entonces, ¿cómo podemos aconsejar a la audiencia ciertos puntos de cómo saber elegir bien las compañías y cómo saber elegir bien las amistades? Porque esas cosas van a influenciar a nosotros mismos, van a influenciar nuestro contexto, van a influenciar lo que pensamos y van también a influenciar, en definitiva, nuestra concepción de las cosas. Entonces, amistades, compañías, ¿cómo seleccionarlas bien? Yo creo que aquí tenemos al gran maestro de la vida espiritual, que es San Ignacio de Loyola, que en el retiro, los ejercicios espirituales, habla de lo que se llama la regla del discernimiento de los espíritus, ¿no? Que dice, cuando nos encontramos delante de un espíritu, no se refiere aquí a un alma, ¿no? No se refiere a la intención de hacer algo, tenemos que discernir si eso nos lleva o nos aleja de Dios. Entonces, como cristianos que realmente queremos seguir los mandamientos, tenemos que ser coherentes. Y si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, tiene que ser amar a Dios sobre las amistades, sobre los relacionamientos, sobre el empleo. Entonces, tenemos que ejercitar un discernimiento sobre si esta situación, esta persona, esta amistad, me está acercando a amar a Dios o me está alejando del amor de Dios. Y esto lo tenemos que hacer, obviamente, lo primero de todo, con una oración, o sea, pidiendo auxilio a Dios y aplicando también nuestros conocimientos, nuestras cualidades humanas propiamente en este análisis, ¿no? Esto tiene que ser la regla fundamental. Esto de aquí me hace más santo, me hace menos santo. Y en función de eso, lo que me hace más santo, me tengo que acercar, lo que me hace menos santo, me tengo que alejar. Y doctor Saúl, desde el punto de vista del psicólogo, que nos puede dar muchos consejos prácticos también sobre el otro lado, el asunto de la influencia y el asunto quizás de cómo muchas veces amistades nos pueden, por así decir, pasar una manera de ser. ¿Qué le parece? ¿Cómo podemos aconsejar a la audiencia en ese aspecto? Sí, escoger bien los amigos es una decisión muy importante, ¿no? Porque un amigo, sobre todo mientras más cercano sea, pues más nos influye mucho, ¿no? Por ejemplo, es frecuente ver cómo marido y mujer, aunque tengan psicologías diversas, a medida que van transcurriendo los años de matrimonio, ya en la edad madura terminan pareciéndose, claro, pues conviviendo frecuentemente, se van transmitiendo cada uno su conjunto de tipos de pensamiento, de actitudes, de esquemas mentales, inclusive de formas de sentir y de formas de desear. Entonces, la influencia es algo que aunque no se note entre dos personas que tienen contacto cercano, se da y se da mucho, ¿no? Yo focalizaría, por ejemplo, en un primer momento la atracción. Uno siente atracción, algunos dicen que uno siente atracción por lo que lo complementa, otros dicen que la atracción se da sobre todo en la afinidad. A mí me parece que la afinidad tiene un mayor papel, ¿cierto? Pero no es el único, ¿no? Dos personas que son parecidas tienen una cierta atracción, pero no es el único. A veces usted siente admiración por cosas de otra persona que lo atraen, ¿no? Y que no son propiamente de afinidad. Pero al final todo se reduce a la regla que expuso Fernando, y es, bueno, sí, esta persona me atrae, pero esa atracción tiene un fundamento en el amor de Dios, un fundamento en el progreso de la vida espiritual, que es lo que tengo que buscar, sí o no. Si no, no, tengo que cortar. Y si sí, pues tengo que siempre colocando como centro del afecto, no la otra persona, sino centro del afecto del alma es Cristo. Es Cristo nuestro Señor, que nos dio la vida, que nos dio la gracia, que nos redimió, que nos espera en el cielo, ¿cierto? Para que el afecto entre dos personas, entre dos amigos, no sea un afecto sentimental, sino sea un afecto en función del amor de Dios, querer el bien del otro, que el otro quiera el bien real, el real mío, ¿no? Esa es la forma de ordenar el afecto humano, ¿no? Para que no se den esas cosas que uno ve constantemente, ¿no? De parejas que se
se unen apasionadamente y después se pelean como locos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba Cristo en el medio. Pero también, doctor Saúl, el fenómeno de la amistad, don Fernando, también es curioso porque, claro, muchas veces se pone de manifiesto un gran obstáculo muy basado, que tiene una raíz profunda en el pecado original, y es que cuando vemos a alguien que es mejor que nosotros, de repente existe por la propia, no sé, sea envidia, sea el pecado original, por así decir. Entonces la persona es mejor que nosotros y tendemos a compararnos y a rechazar eso. Y cuando vemos que alguien no es mejor que nosotros, entonces ahí, por así decir, la afinidad, el fenómeno de la afinidad que usted hablaba, tiene mayor facilidad de ocurrir. Entonces, ¿cómo, por así decir, navegar esas aguas difíciles del pecado original? Que evidentemente la amistad muchas veces trae una comparación natural. Entonces, ¿cómo llevar esa comparación natural a que nos santifique en vez de que se transforme en un obstáculo que nos vuelve envidiosos y por tanto nos alejamos de aquellos que con su amistad nos podrían beneficiar porque son mejores, pero no lo hacemos justamente por ese motivo? Es que Bossuet decía, y creo que Monseñor Juan Cla lo firmaba, que la envidia era el pecado más extendido y era el vicio más extendido. Y la envidia pues torna la vida insoportable porque hasta la persona más insignificante en algo es superior a nosotros, ¿no? Entonces justamente tenemos que sobreponernos de esa tendencia y colocar ahí una reina maravillosa que alegrará nuestras vidas, que se llama admiración, ¿no? Acostumbrarnos a eso, a que una superioridad, a que una cosa maravillosa que encontramos fuera de nosotros es un regalo de Dios, es una noticia de Dios, es un reflejo de Dios y que eso nos tiene que alegrar. Está la tendencia interna nuestra hacia la envidia que tenemos que ir yugulando, ¿no? Porque la naturaleza nuestra no es perfecta, la naturaleza nuestra requiere ser perfeccionada por el esfuerzo y por la... Entonces, cada vez que sentamos envidia, de pronto hacer un examen y decir, ¿por qué? ¿Por qué estoy envidiando esto? Porque yo creo que no puede haber nada superior a mí, a mis cualidades, cuando la alegría de la vida es justamente ver esas superioridades. No, eso no es así. Vamos a hacer un proceso en cámara lenta para ver en qué esta persona tiene ese brillo que tal vez yo no tenga y en eso admirar. Oye, qué cosa maravillosa que exista eso. El mundo no es aburrido. No solo existo yo, y no solo tiene que existir cosas como yo, inferiores a mí, sino que existen cosas muy superiores y maravillosas y diversas que en el fondo componen el gran concierto de la creación de Dios en el universo. Oiga, qué maravilla sobreponernos a eso, ¿no? Cuando nos vacunamos de esa manera contra la envidia, el mundo se hace un lugar muy lindo, muy habitable. Este valle de lágrimas empieza a mostrarnos unas rosas maravillosas con las cuales nos podemos realmente solazar. Y no podríamos dejar este tema también del qué buscáis, porque claro, están preguntando dónde nuestro Señor vive, ¿no? Y ese qué tema eucarístico, porque si vamos a ver profundamente, ¿dónde es que está nuestro Señor? Está bien, está en el cielo, pero también está en el tabernáculo. Entonces, cuando nuestro Señor les pregunta, ¿qué buscáis? Van y le preguntan, Señor, ¿dónde vives? ¿Cómo eso nos tiene que apuntar hacia la devoción eucarística de nuestro Señor que está en el tabernáculo? ¿Qué aconsejamos a nuestra audiencia para crecer en esa devoción a nuestro Señor en la Eucaristía, a nuestro Señor en el tabernáculo, a nuestro Señor en la adoración al Santísimo Sacramento? Que en definitiva, si vamos a preguntar, Señor, ¿dónde vives? Es exactamente bajo las especies eucarísticas. Bueno, aquí propiamente me parece que el episodio en el cual San Juan señala al Cordero de Dios muestra la actitud que tenemos que tener como cristianos. Nos da un ejemplo. ¿Por qué? Sabiendo que nuestro Señor está ahí, en el tabernáculo, que está esperándonos. Y sobre todo que no está en el tabernáculo para estar ahí. Que nuestro Señor está para que nosotros lo consumamos, las especies eucarísticas, para nosotros, consumiéndolos, nosotros pasar a vivir en Él. Sabiendo eso, tenemos que ir inmediatamente. No podemos tener un momento de decir, bueno, está bien, en algún momento puede ser útil. No, es el motivo de nuestra vida. Tiene que ser la fuerza motriz de nuestra espiritualidad en cuanto a cristianos. Tenemos que estar deseando ir para allí. Tenemos que tener ese convencimiento intelectual y pedir gracias para que este convencimiento intelectual, mental, nos
vertebre, nos impulse en la vida espiritual. O sea, nuestra vida espiritual tiene que vivir de la Eucaristía. Nuestro día a día tiene que ser una preparación para recibir la Eucaristía, y una vez recibida, la consecuencia de haberla recibido, que nos va a preparar nuevamente a recibirla de vuelta. La Eucaristía tiene que ser para nosotros propiamente este motivo de vivir, ¿no? Esta fuerza de vida. Pasamos ahora a la sugerencia de la semana, una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, recétenos algo para esta semana. Don Gustavo, quería recomendarle a nuestros oyentes la página informativa de la Archidiócesis de Madrid, que es alfayomega.es. También tiene sus secciones sobre cultura, sobre fe, algunas columnas de opinión muy interesantes y noticias muy actualizadas de la Iglesia en el mundo y en España, y en concreto en Madrid también. Entonces, quienes quieran consultar un noticiario actualizado de la Iglesia pueden ir a Alfa y Omega, donde también encuentran muy buenos artículos de cultura católica y de formación en la fe y en la vida cristiana. alfayomega.es. Entonces, yo recomendaría esta semana la siempre interesante y formativa Enciclopedia Católica. Esta enciclopedia que fue impresa a inicios del siglo XX en Estados Unidos y que se puede acceder a ella totalmente digitalizada en inglés. De hecho, la obra original es inglés. O una traducción parcial, no de todas las voces, pero sí de las principales, en aciprensa. Entonces, en esta enciclopedia, que realmente es muy interesante y, repito, recomiendo a todos nuestros oyentes como fuente segura de información sobre la Iglesia Católica, yo recomiendo especialmente un tema que hemos tratado mucho en este comentario, o sea, el Mesías. ¿Quién era el Mesías? La historia, por qué se le llama. En fin, es un tema muy interesante, es muy importante, porque no es un simple dato histórico del pueblo de Israel, una cosa que hacían, bueno, sí, lo hacían ellos, esperaban ellos. Nosotros vivimos, somos la continuación, la Iglesia Católica es el pueblo de Dios, la continuación del pueblo de Israel, después de la venida del Mesías, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y en concreto, una de las características que el pueblo de Israel esperaba del Mesías, la Iglesia Católica lo encarna en cuanto cuerpo místico de Cristo, por lo tanto, adquiere también las capacidades y las cualidades del Mesías. Y yo hago notar que justamente una de las características que iba a tener el Mesías, que tuvo el Mesías, por supuesto, era justamente recibir de Dios el espíritu de sabiduría, de comprensión, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad y el temor del Señor. O sea, los dones del Espíritu Santo que todo cristiano recibimos en el bautismo y que son activados, son reforzados y se ponen en práctica plenamente con el sacramento de la confirmación. Estos dones del Espíritu Santo, que es la acción del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida espiritual, es una realidad propia de cada uno de los cristianos y ya eran predichos justamente en cuanto característica del Mesías. ¿Por qué? No nos olvidemos que somos nosotros, al ser bautizados y ser incorporados en Cristo, tenemos la triple dignidad de sacerdote, de profeta y de rey, que son justamente las cualidades del Mesías. El bautismo nos deifica, nos hace semejantes, mucho más semejantes a Dios, nos hace hijos adoptivos de Dios, también está haciendo de nosotros justamente Mesías. Así que es un aspecto muy interesante y yo creo que alimenta de una forma particular y nutritiva, especialmente nutritiva, nuestra vida espiritual y justamente nuestro desarrollo como cristianos, como católicos. Espero que esta recomendación sea útil y sea adecuada para nuestros oyentes. Y repito, la Enciclopedia Católica es una excelente fuente de información y de formación. Entonces colocamos en las notas del programa para quienes nos escuchan, sobre todo en la website original del programa, loineditomultimedia.com. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.